Diseño de una columna de destilación utilizando un método corto. En este video aprenderemos cómo diseñar una columna de destilación para un sistema multicomponentes utilizando un método corto. Este es uno de los pocos módulos que tiene Aspen que permite hacer el diseño de una columna de destilación en lugar de hacer la simulación. El resultado de este módulo nos permitirá encontrar información como la relación de reflujo, el número de etapas y demás aspectos térmicos en la columna de destilación, para lo cual utilizaremos un ejemplo, el cual es una serie de hidrocarburos desde el isobutano hasta el N-nonano, en el cual nosotros queremos hacer una recuperación de N-butano en la corriente del destilado y una recuperación del isopentano en la corriente de fondos. Una vez que hemos cargado el Aspen y hemos seleccionado una plantilla en sistema inglés de unidades, procedemos entonces a cargar los componentes. Isobutano, normal butano, isopentano, todos los hidrocarburos isos, ter, de la serie de los alcanos normalmente no van a estar de manera directa, siempre van a aparecer varios de ellos, así que tenemos que tener cuidado para localizarlo. En este caso aparece como metil butano. Con los demás hidrocarburos de esta lista no debe de haber ningún problema, ya que todos son normales. Es decir, son de cadena lineal. Vamos a incluir ahora su identificador. Una nomenclatura clásica en los libros de procesos de separación es indicar únicamente, en el caso de los alcanos, el número de carbones del que está conformada la especie química e incluir si son normales, si son isos o si son ter. En este caso serían Ns e Is. Continuamos asignando los identificadores para que sea muy sencilla su ubicación. Los tenemos ya todos. En este caso son puros hidrocarburos, podemos utilizar sin ningún problema la ecuación de Penn-Robinson. Y cargamos nuestro ambiente de simulación. Las columnas de STWU se encuentran en la sección de las columnas. Este bloque tiene una característica particular, solamente se pueden obtener dos corrientes de salida. Nuevamente hacemos una pequeña pausa para configurar de manera adecuada la hoja de flujo. Tenemos entonces nuestra columna ya con las indicaciones de los nombres de equipos.
y los nombres de las corrientes. Continuamos capturando la información de la corriente. La alimentación ocurre a 243.13 grados Fahrenheit y a una presión absoluta de 78.4. Los flujos de los diferentes componentes aparecen en la tabla 3.18. Capturado esto, le damos Next. Nos pide que especifiquemos la información en 4 pequeños submenú. En el primero dice especificaciones de la columna. Tenemos que definir o el número de etapas, que no lo sabemos, o la relación de reflujo, que tampoco la sabemos. Sin embargo, si seleccionamos relación de reflujo y ponemos un signo menos, lo que va a interpretar Aspen va a ser las veces que el reflujo de operación es con respecto al reflujo mínimo. Esto es, si nosotros escribimos menos 1.2, el simulador lo va a entender que con respecto a una vez calculado el reflujo mínimo, el reflujo de operación va a ser igual a 1.2 veces. El segundo de estos submenús va a ser la definición de los componentes clave ligero, clave pesado y sus fracciones de separación. En este caso, el componente que nosotros queremos recuperar en la parte superior, el N-butano, va a ser el componente clave ligero porque se separa por el destilado, mientras que el isopentano va a ser el componente clave pesado porque va a recuperarse por la parte inferior. Las fracciones de recuperación se definen tal y como se ve en las ecuaciones que se encuentran a la derecha, en donde está dado los flujos molares del componente clave ligero en el destilado con respecto al de la alimentación, y la fracción para el componente pesado va a ser el flujo molar de este componente en el destilado con respecto al flujo de la alimentación. Para el primero obtendremos un valor de 0.9866 y con respecto al segundo nosotros encontraremos un valor de 0.6389. Con respecto a la información, nos dice que el condensador, la parte superior de la columna, se va a encontrar operando a 70.4 PSIs. Y nos establece una de las heurísticas más comunes en las columnas, que es asignarle una caída de presión de 10 psias del fondo con respecto a la parte superior de la columna. Es decir, la columna se va a encontrar a una presión mucho más alta que en la parte superior, lo cual permite que el vapor fluya de manera natural de abajo hacia arriba de la columna. La última especificación es el tipo de condensador que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un condensador total. En el caso que tengamos un condensador parcial de alguno de estos tipos, lo tendríamos que seleccionar. Es toda la información que requiere este módulo. Una vez que la tenemos capturada, podemos resolver la simulación, que propiamente para este caso no es una simulación, sino más bien una cuestión de diseño. Esperemos que el sistema responda. No hay warnings, no hay errores, todos los datos son correctos. Podemos entonces revisar dos cosas. Primero, los resultados de los balances de materia para saber qué composiciones tenemos nosotros.
Quitamos la parte de la masa. Y ordenamos. Nuestros flujos. Observamos del isobutano, teníamos 12, 11 se fueron por la parte de arriba, 0.04 se fueron por la parte de abajo. Nuestras componentes clave ligero y clave pesado son el C4 y el IC5. De 448, 441 se fueron por la parte de arriba y solamente 6 se fueron por la parte de abajo. Del IC5, 23 se fueron para arriba y 12 se fueron para abajo. Observamos que con respecto a los demás pesados, la cantidad que se van quedando en el destilado cada vez es menor, mientras que los pesados hacen lo contrario conforme disminuye sus cantidades en el destilado. En términos de fracciones molares, lo que nosotros podemos encontrar es lo siguiente. Que es nuestro componente clave ligero, va a tener una concentración de 0.91. En el destilado empezó con una concentración de 0.5 y terminó con una concentración de 0.9. Nuestro componente clave pesado realmente no tuvo un cambio apreciable en la parte inferior. Realmente donde está la concentración más alta es en el octano, que está alrededor de 0.7. Todos los demás componentes van a ser alrededor del 0.3. Sin embargo, lo que nosotros pretendíamos hacer, es decir, separar lo más que se pudiera del NC4, se observa en este término. Sin embargo, realmente no nos interesaba mucho para esta columna de destilación saber cuáles eran las composiciones finales, sino realmente cuál va a ser la configuración que nosotros vamos a encontrar en la columna de destilación. Para esto nos iremos a bloques, columna, resultados. Es aquí donde vamos a encontrar la información que nos interesa. Relación de reflujo mínima y la relación de reflujo actual, es decir, la que calculamos nosotros, que en este caso es de 0.622. El número mínimo de etapas 6 y el número actual de etapas 15.9. La alimentación se encuentra en el plato número 4. Aspen cuenta las etapas del domo hacia abajo. Encontramos información adicional como la cantidad de calor requerido en el reboiler y la cantidad de calor que se tiene que remover en el destilado. La temperatura en la parte superior de la columna 122 grados, la temperatura en la parte inferior de la columna 350. Y la relación que hay de lo que estamos destilando con respecto a lo que estamos alimentando. El 55% de lo que estamos alimentando se va para la parte del destilado. Bien, con esta información nosotros terminamos nuestro video.